y meditando en lo que está pasando en nuestra sociedad, me vino a la mente el nombre Entre la Crisis y el Emanuel. Verán, esta época de Navidad se ha caracterizado por comenzar mucho más temprano que en años anteriores. Si se fijaron bien en las tiendas, se pasó de las calabazas y todo eso que ponen a directamente a las cosas de Navidad. Comenzamos la Navidad en un abrir y cerrar de ojos. No bien acababa octubre, cuando ya estábamos escuchando canciones de Navidad, viendo decoraciones de la época, a la gente se le olvidó que en medio de las calabazas y de los inflables de nieve, había una época de acciones de gracia. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero yo busqué las decoraciones de acciones de gracia y casi no habían. Y yo no me podía dejar de preguntar por qué. ¿Por qué la gente quería empezar las Navidades más temprano que nunca? Y la conclusión de varios amigos, pues, me descorazonó, me entristeció. Y es que no se trataba de que la gente quería celebrar el nacimiento de Jesús. No era eso. Era que la gente estaba en crisis y simplemente querían escapar a son de música, de parranda y de jolgorio, de fiesta, de los distintos golpes que el 2010 nos ha dado a nivel personal y a nivel colectivo. Entonces ustedes se preguntarán, pero Carla, ¿qué tiene que ver la crisis de Puerto Rico con la historia del nacimiento de Jesús? Pues mire, la historia del nacimiento de Jesús es bien pertinente para nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque el texto nos revela que el nacimiento del niño Dios fue precedido por la crisis de sus papás. Y es que a veces la crisis llega en momentos en que no la buscamos. Y tal es la situación de José y de María. Si bien es cierto, cuando escuchamos a la hermana decir en altavoz, recitar en altavoz el texto, no escuchamos a María por ninguna parte. Pero no es difícil imaginarse que María estuvo en crisis. De su parte, si nos fijamos bien, José, ante la noticia de que su prometida estaba embarazada, simplemente estalló en crisis. Claro está, cuando vamos al versículo 18, ustedes y yo sabemos que María está embarazada por el poder creador del Espíritu Santo. Pero si se fijan, José no lo sabe. Y verán, es que en el mundo antiguo, los matrimonios eran arreglados por los papás de los novios desde pequeños. Muchas veces ellos no se conocían hasta el día del compromiso. La familia de la mujer, más bien de la niña, buscaba que el futuro esposo fuera buen proveedor, buen padre y buen ciudadano. Completar el matrimonio tomaba un tiempo considerable. La primera etapa era el compromiso, y en esta etapa es que se encontraban José y María. Durante el compromiso, los novios vivían separados. La mujer, entre comillas, vivía en casa de sus papás y el hombre, dependiendo de sus recursos económicos, o vivía en casa de sus papás o vivía en su propia casa. Además, era un asunto de toda la comunidad. Imagínense en que el líder de la comunidad daba su aprobación a ese compromiso. Ese compromiso se oficializaba cuando el novio pagaba una dote al padre de la novia. Entonces, también habría que añadir que esa novia, esa comprometida, estaba entre 12 y los 12 años y medio. Por eso es que yo digo que María no es difícil imaginarse que pasaba por su propia crisis. Si la ponemos hoy en día, era una adolescente entre 12 años y medio, que se encontraba embarazada y comprometida. Es importante recalcar que en esta etapa los comprometidos no podían tener relaciones sexuales y el pueblo galileo esperaba que esa comprometida llegara virgen al matrimonio. Tanto así que en esta etapa, si bien
esos novios vivían en casas separadas, la gente esperaba que se comportaran de cierta manera y además tenían derechos de esposo y de esposa. El que una mujer llegara embarazada al compromiso podría representar varias cosas. Por ejemplo, en Deuteronomio 22 se estableció que si un tercero tenía relaciones sexuales con la mujer comprometida, podían pasar dos cosas. Si ese evento ocurría en la ciudad y la mujer comprometida no pedía ayuda, entre otras palabras, se dejó seducir, los dos iban a ser lapidados, los iban a matar a los dos. El hombre por seducirla y la mujer por dejarse seducir. Si ese mismo evento ocurría en el campo, a la mujer se le perdonaba la vida, porque simplemente no podía pedir ayuda. Así que como ustedes ven, la cosa estaba complicada. Le añadimos, en caso de que el hombre muriera, esa comprometida se convertía en viuda. Y el único método de romper ese vínculo, ellos dos estando en vida, era a través de un divorcio. Y una de las causales del divorcio era si la mujer, el esposo sospechaba, el comprometido sospechaba que tenía relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio, si descubría que estaba embarazada. Tomando en cuenta todo lo anterior, José decide dejar a María en secreto, tratando de reducir el escarnio y la vergüenza pública. Hermano, José llegó a un punto en que se echaba la culpa a él o le echaba la culpa a María. O él quedaba como un sinvergüenza o entregaba a María por estar embarazada antes de oficializarse el compromiso, y eso implicaba que la podrían matar. Como ven, tanto José como María estaban enfrentando por una crisis. José, en medio de su crisis, tomó una decisión. Decide dejarla en secreto. Es decir, en medio de su crisis, tomó una decisión que quizás no era la mejor, pero que dentro de las circunstancias, él pensó que sí lo era. Y al momento de tomar esa decisión, en medio de su crisis, algo importante y crucial pasó. En el versículo 20, el autor nos describe que cuando José ya se había tomado la decisión que entendía la mejor, apareció un mensajero de Dios, un ángel en medio del sueño de José. En esta historia de nacimiento, el autor utiliza los sueños como mecanismo para mostrar a Dios dirigiendo la vida de la persona que está teniendo el sueño. Y yo, como tengo que ser honesta intelectualmente hablando, yo le tengo que dar crédito a mi profesor de Nuevo Testamento, Heriberto López, porque él me enseñó hace mucho tiempo atrás que hay veces en la vida que uno enfrenta por una crisis, uno pasa por una crisis de tal magnitud que uno necesita una experiencia espiritual. Uno necesita una revelación de Dios. Uno necesita que una experiencia celestial nos amaquee la conciencia y nos haga ver que Dios está en el asunto. Y ese fue el rol del ángel. José recibe una buena noticia. No tenía que dejar a María. Nadie tenía que salir trasquilado, pues la acción creadora de Dios estaba detrás del hijo que esperaba su comprometida. Más aún, el niño venía con nombre. El niño venía con propósito. Yo meditando decía, ay, Dios mío, o sea, faltaba que le dieras el número del Seguro Social. Le diste el nombre, le diste la misión, faltaba el número del Seguro Social y ya se acabó. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yeshua, que significa Dios ayuda. Desde un principio se hace clara la misión de Jesús. Ese niño venía a salvar y venía a ayudar. En medio de la crisis, el mensaje de Dios se hace presente. La voz de Dios interviene para ayudar y para salvar, para enfocarnos y hacernos tomar la mejor decisión,
una decisión que contribuya a su plan. Debemos entender que en medio de la crisis es posible tener una buena noticia. José la tuvo. La profecía se iba a cumplir. Dios iba a estar en medio de ellos. La buena noticia que le tocó a José, hoy nos toca a nosotros también. El Emmanuel sigue estando con nosotros y con nosotras. Él siempre llega en el momento de la crisis, aun cuando hayas tomado una decisión. Dios siempre se hace presente. Y el Emmanuel que se anunció en el primer capítulo de este Evangelio según Mateo, es el mismo Emmanuel que sigue estando con nosotros y nosotras hoy. Luego de esta buena noticia, José toma a María como esposa y juntos le dieron la bienvenida al niño Jesús, al Emmanuel prometido. Esta historia de nacimiento encierra mucho más de lo que a simple vista se puede ver. En mi humilde opinión, esta historia no se puede tomar a la ligera. Pues como dice mi madre, ¿verdad?, esa gran pensadora de la iglesia en Espinosa, alguien que cocina bien, bien malo, bien feo, que nadie come aquí de comida de ella, María Vilés. Esa historia no se puede coger a lo juntuntún. Esta historia encierra una crisis. Al igual que nuestras historias muchas veces encierran crisis. La buena noticia es que en medio de esa crisis, se llame como se llame depresión, se llame desempleo, se llame falta de fe, se llame enfermedad, recibirás mensaje. Un mensaje diciéndote que el Emmanuel ha llegado. Hermanos y hermanas, Dios simplemente sigue estando con nosotros. Dios les bendiga.